alguien que me diga qué entiende por anatomía. A ver, voy a hacer la dedocracia porque, o el punterocracia porque no estamos en presencial. A ver, Nadia, dime qué entiendes tú por anatomía o qué significaría para ti anatomía. Mm, no sé, estudiar las partes del cuerpo, más o menos. ¿Ya? Una cosa, chicos, los libros que yo les he subido a su plataforma son libros que yo utilicé durante toda mi carrera. Son libros que he visto casi la mayoría, en su totalidad no, pero casi la mayoría de la parte de los libros que he visto ahí. Y sé que algunos libros que les subí, como el principio de anatomía y función y morfología, van a dar en los primeros semestres, en prepo de las carreras de medicina, más que todo a los chicos que van a la Universidad Central. Entonces, me he tratado de basar en los temas de lo que tengo en el libro para darles en clase. Ya para cuando ustedes vayan no les tome tanto de nuevo, porque es entendible que ahora en esta forma de educación pues no nos preparan para las carreras que nosotros queremos. Entonces, antes sí nos preparaban, por ejemplo, yo que seguí químico biólogo en el colegio, sí me daban lo que es anatomía, biología, entonces ya iba con bases al prep. Entonces no se me complicó mucho en el prepo, ya en los primeros semestres y ya fue un poco más difícil porque sí les voy a decir que es un poquito complicado, pero no imposible. Tienen que comenzar a leer libros grandes porque en medicina no puedes leer simplemente del internet, no puedes basarte simplemente en lo que ves en Wikipedia o en los navegadores que hay porque a veces la información no está completa, pero en los libros sí está completa. Entonces, por ejemplo, para estudiar huesos tenemos los libros de la taller que están en su plataforma. Ya, entonces vamos a comenzar. ¿Cómo definimos nosotros a la anatomía? Anatomía viene del griego anatome, que significa cortar a través de. También tiene un segundo significado que es la ciencia que estudia la estructura o la morfología de los organismos. Ya, la anatomía nace a través de disección de animales, disección del ser humano, de varias disecciones que hicieron los antiguos investigadores de anatomía. Ya, entonces la anatomía en sí también se podría catalogar como la disección, que viene del latín dis, que es separación, y sectio, que es parte, ¿ya? Entonces, como una definición, estudia la estructura y morfología de los organismos, porque no solo estudia el cuerpo humano, sino también estudia lo que es animales y otras especies, ¿ya? Ya. Ahora, un poquito de anatomía, un poquito de historia, perdón, que nos va a ayudar a entender cómo era la anatomía anteriormente, que es algo muy interesante. Por ejemplo, en la prehistoria, nace la anatomía en lo que es el origen del imperio helénico. Aquí, como no sé si puedan ver, si se ven el puntero, sí, ven que sí, bueno, me supongo que sí ven ya. Entonces ellos comenzaron a elaborar lo que son sus herramientas anatómicas con piedra, con madera, y esto ya comenzaban, ellos ya tenían el sentido de que cuando un animal está herido, ellos pueden hacer puntos o unir esa herida de un animal con hilos de madera que hacían ellos. Y cómo verificaban que estos anatomistas comenzaron a hacer estos procesos, porque hubieron ya pinturas en las cavernas que narraban que hacían cardiotomías, traqueotomías, que eran procesos muy invasivos que hasta ahora nosotros también nos realizamos, como las traqueotomías. ¿Ya? Tenemos también la edad de bronce. Aquí en la edad de bronce, esto hace muy hincapié en lo que es Asia y toman como una referencia a un médico muy indio, muy importante, que era Chakra. Él era el más conocido en su tiempo, y lo decían como padre de la medicina. Él era también considerado como el padre de la cirugía reconstructiva.
Él ya realiza por primera vez exploraciones en cadáveres humanos, sobre todo en las estructuras de los cuerpos, ya no solo animales, sino también del cuerpo humano, donde él apenas hace una disección y comienza a estudiar el cuerpo humano, descubre lo que es el aparato circulatorio. También estableció métodos sobre la prevención de la salud que funciona hasta la actualidad. ¿Qué es esto de la prevención de la salud? Nosotros ahora le conocemos como la atención primaria en salud, que no solo resuelve las patologías, sino que previene las patologías como la diabetes, la hipertensión y otras patologías más, ¿no? O sea, mejora la salud del ser humano, ¿ya? En la edad antigua viene ya un médico, un reconocido médico anatomista que es Galeno, a quien todos llaman ahora actualmente los galenos, que son los médicos. Él era un médico y filósofo griego que realiza varios escritos y más que todo lo que él hizo o lo que aportó fue el sistema muscular, el sistema anatómico funcional. Es decir, que ya comenzó a investigar cómo se relacionaba el músculo con el hueso y qué hacía para que produzca movimientos o proteger a los diferentes órganos que nosotros tenemos. Entonces, Galeno fue un médico destacado, muy destacado en su tiempo. Igual vino después Hipócrates, igualmente desmintió varias cosas que Hipócrates dijo. Y él dice o descubre que los músculos no están controlados por la médula, pues están controlados, perdón, por la médula espinal. Ya entonces Galeno es como quien dice un personaje muy, muy importante dentro de la anatomía, ¿no? Igualmente él escribió varios libros, muchos libros, donde permanecen hasta ahora algunos conceptos que él ha dado en su momento de investigación. En la Edad Media ya nace lo que es la escuela de Alejandrías, en la escuela de Alejandrías, espérenme un ratito, moderna, ya. En la Edad Moderna, perdón, nace ya Andrés Besalio, donde producen juntamente con varios anatomistas lo que es la escuela de Alejandrías. Andrés Besalio desmiente muchas cosas que dijo, que propuso, que escribió Galeno, ya que su investigación no solo se dio en diseccionar, investigar cuerpos humanos, sino que también ya comenzó a investigar la parte anatómica, o sea, la parte más interna del cuerpo humano. Ya no solo eran músculos, huesos, sino también ya eran órganos, ya eran lo que está constituido un órgano, por ejemplo, qué célula forma el hueso, qué célula forma el músculo. Entonces él ya aportó más a lo que Galeno hizo, o sea, Galeno simplemente investigó lo que es la funcionalidad de anátomo funcional y él ya aumentó un poquito más sobre lo que era la célula, como quien dice, la parte interna o la parte más importante del sistema, ¿ya? En la edad contemporánea, que es donde ya se comenzó como que a la aparición, bueno, aquí ya apareció el microscopio y hacían más cosas invasivas, ya tenían más hechos reales, entonces todo eso ya en la edad contemporánea ya se crearon muchas más tecnologías que hasta ahora en la actualidad utilizamos, ¿ya? Bueno, eso es un poquito sobre lo que es la historia de la anatomía, que no es mucho, eso casi no tiene mucha relevancia, pero es importante o interesante que ustedes lo conozcan, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son, ya comenzar con un poquito ya netamente de la materia. Pues los métodos para estudiar anatomía. La anatomía nosotros vamos a estudiar de tres maneras, de manera regional, por sistemas y de la manera clínica. ¿Qué entienden por manera regional? Vamos, Melissa. ¿Qué entiendes tú estudiar la anatomía por regiones? Según yo, a la palabra región, yo diría por parte,
como por decirlo, cada órgano y cosas así. Ya, muy bien. Diego Casa, perdón. ¿Qué entiendes tú por estudiar anatomía por sistemas? Licenciada. Diego, ¿me escuchas? No sé si me escucha, el micrófono está fallando. Ya, dime. ¿Qué entiendes tú por anatomía de sistemas? Estudiar todo lo que está constituido el cuerpo humano por algunos sistemas de inmunología. No te escuché bien. ¿Me puedes repetir? Es un estudio del cuerpo humano que se estudia las más mínimas partes contribuyentes que están a componer. Ya. Vamos a ver. ¿Qué más tengo por aquí? Natalie, ¿qué entiendes tú estudiar la anatomía por la forma clínica? Sería como las funciones que tiene cada parte del cuerpo, o sea, los órganos, así. Ya. Entonces vamos a ver, ¿ya? Entonces aquí, por la manera regional, ¿ya? Estudia el cuerpo humano por regiones o partes delimitadas. ¿Qué significa delimitadas? O sea que van a ser partes muy, muy pequeñas. Entonces nosotros tenemos las partes del cuerpo humano, ¿no es cierto? Que es cabeza, miembros superiores, tronco, miembros inferiores. Esa es la forma en la que nosotros podemos decir que está constituido el cuerpo humano. Pero ahora, para nosotros poder estudiar de mejor manera, nosotros vamos a tener que, por ejemplo, cortar el brazo. Y del brazo nosotros vamos a estudiar ¿qué? El brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca, la mano. Esas van a ser las regiones. Ya, entonces, por ejemplo, cuando yo esté en la universidad, el profesor no me va a decir, dígame el brazo o esto, sino me va a llamar cada parte del cuerpo humano por regiones. Entonces, por ejemplo, me puede decir, explíqueme sobre la región glútea. O a veces ya, bueno, no hay ninguno para enfermería, pero la enfermería maneja mucho de estos términos porque ellos tienen en las inscripciones que realizan los médicos, pues dicen región glútea o el antebrazo o el brazo, entonces ellos sí manejan más terminología en regiones. Pero no, nosotros tenemos que saber esta terminología porque cuando estemos en el colegio, en la universidad, no vamos a decir, vamos a estudiar, yo qué sé, solo el tronco. No, vamos a tener que decir que el tronco, podemos estudiar del tronco la parte del tórax, abdomen y pelvis. ¿Ya? Bueno, aquí se puede ver tórax, abdomen y pelvis. ¿Ya? Esas serían las regiones, pero en esta parte de aquí nosotros vamos a estudiar por cavidades. Bueno, eso ya les voy a dar al último, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar la pierna, el miembro inferior, por ejemplo, entonces me van a decir, me va a tener que describir yo que sé, el muslo o la pierna, o me va a describir qué huesos están constituidos el tobillo o qué huesos están constituidos el pie. Entonces, para esto nosotros tenemos que saber cuáles son las regiones del cuerpo humano, ¿ya? Esta imagen está en su libro de Principios de Anatomía. Pueden encontrar todas las imágenes que están proyectadas o ya les subo yo igual a la plataforma las diapositivas para que puedan repasar. Ya, igualmente ya les voy a dar lo que es la terminología anatómica de cada una de estas regiones. ¿Ya? Ahora, ¿qué es estudiar la anatomía por sistemas? El estudio por sistemas es el estudio de distintos sistemas orgánicos que funcionan en conjunto para llevar a cabo funciones complejas. Para entender qué es sistemas, para entender este concepto de aquí, necesitamos saber qué es un sistema. El sistema es un complejo, es un conjunto de órganos con una igual estructura y función y de igual origen embriológico. Es decir, que todo lo que esté unido o todo lo que vaya a funcionar igual tiene que ser de la misma estructura o estar correlacionado
o a su vez que todo lo que está formando un sistema esté o parta del mismo origen embriológico. Tenemos bastantes sistemas y aparatos como son el sistema óseo, donde vamos a encontrar todo lo que son los huesos, ¿no es cierto? Entonces, óseo, ¿qué va a ser? Huesos. El muscular, vamos a estudiar todos los músculos del cuerpo humano, absolutamente todos los músculos, ¿ya? El circulatorio está conformado ¿por qué? Por el nervio, por las arterias, por las venas y principalmente ¿por quién? Por el corazón. ¿Ya? También tenemos el digestivo, que va a estar constituido ¿por qué? Por la boca, por el esófago, por el estómago, que está en la parte posterior, que está tapando el hígado, va a estar lo que son el intestino grueso, el intestino delgado. ¿Y qué más? El colon, ¿no es cierto? ¿Qué más vamos a tener? El sistema urinario, que comprende el sistema urinario, pues va a comprender los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. El sistema nervioso, que va a comprender el cerebro y la médula espinal. Lo que va a ser el reproductor, pues la parte reproductora femenina, tanto masculina, como en este caso úteros, ovarios, próstata y el pene, ¿no es cierto? Escroto, perdón. Aquí tenemos el sistema linfático. El sistema linfático son pequeños nódulos que se encuentran a nivel de todo el cuerpo, ¿ya? Este sistema linfático nos va a ayudar a drenar lo que son sustancias que ya no le sirven al cuerpo, ¿ya? Entonces el sistema linfático va a estar en todo el cuerpo. También tenemos lo que es el sistema hormonal, que viene en la parte comienza en el cerebro con el hipotálamo, baja a la tiroides, se secretan en el hígado y bajan a las gónadas. En los riñones, perdón, y bajan a las gónadas. Y el sistema respiratorio, que va a ser la parte, los nasales, la tráquea, los pulmones y el diafragma. Eso en el sistema, ¿no es cierto? ¿Sí quedó claro hasta ahorita lo de sistemas y regiones? Sí. ¿O alguien necesita que regrese y explique de nuevo? ¿No? Ya, bueno, vamos. En la parte clínica, en cambio, es la parte o la anatomía clínica estudia cambios estructurales tanto macro como microscópicamente provocados por una enfermedad o patógeno. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí ya se unen los dos tipos de estudio de la anatomía. Por ejemplo, yo voy a estudiar, yo qué sé, la cabeza, porque le duele la cabeza, ¿no es cierto? Yo ya sé qué músculos están alrededor de la cabeza, ya sé qué huesos forman la cabeza, ya sé qué arterias y venas forman la cabeza. ¿Y qué me falta saber? ¿Qué afección o qué patógeno está en la cabeza para que le produzca un dolor a un ser humano o al paciente? ¿Ya? Entonces, esto ya es un poquito, ya van a ver más, ya en sus carreras posteriores, pero necesitan saber. Entonces, como ejemplo es, una vez estudiado la acción de los músculos, yo me voy a preguntar, ¿qué provoca la ausencia de la movilidad de los músculos? Ya, entonces voy a estudiar más que todo la patología que se produzca a nivel de cualquier nivel del cuerpo humano para que me produzca que no funcione bien, ¿ya? Para que no funcione bien el cuerpo humano, qué afección tiene esa persona. Ya, entonces esto ya van a ver un poquito más, pero es necesario que lo conozcan. Ya, ahora vamos, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? Con confianza, pierdan el miedo, es mejor preguntar que no intervenir. Natalie, ¿alguna pregunta? No, todo claro. Ya. Muy bien. Ahora vamos a lo que se llama posición anatómica. Bueno, la posición, nosotros para poder describir a una persona, necesitamos que la persona se encuentre en esta posición, ¿ya? ¿Qué es la posición anatómica? Es donde el sujeto se halla de pie o en bipedestación frente al observador, mirando al observador. Con la cabeza y los ojos, perdón, con la cabeza y los ojos mirando al observador,
con los pies apoyados sobre el piso, dirigidos hacia adelante, como pueden ver en la imagen, y los brazos a los costados del cuerpo con las palmas hacia el frente. Entonces nosotros no podemos describir a una persona o a un órgano o a cualquier cosa, o a cualquier parte del cuerpo humano si no está en esta posición. Igualmente, cuando nosotros hacemos lo que son las autopsias, no podemos realizar ninguna autopsia si la persona no se puede colocar en esta posición, bueno, dependiendo del tipo de muerte, ¿no? Porque puede haber personas que se accidentaron y están en rigor mortis y no se puede mover a la persona, pero para describir nosotros a una persona tiene que estar en esta posición, ¿ya? Entonces, esta es la primera tarea que ustedes van a tener, es por ejemplo colocar a su, yo que sé, papi, mami, hermano, sobrino, lo que sea, le van a colocar en esta posición y van a ir describiendo la posición en la que tiene esa persona. Es decir, que van a ir memorizando esta partecita de aquí. ¿Ya? Entonces, van a decir, mi paciente está en posición anatómica. ¿Cuál es la posición anatómica? Pues es donde, donde la cabeza y los ojos me van a estar mirando a mí. Cuando los pies estén firmemente colocados en el piso, dirigidos hacia adelante, cuando las extremidades o los brazos estén al costado del cuerpo con las palmas de las manos dirigidas hacia adelante. Entonces van a ir repitiendo esta posición anatómica ya a cada rato hasta que se les quede su cabecita, porque es importante que ustedes sepan, porque hay veces que preguntan y póngame en posición anatómica al paciente. Y ahí es cuando nos quedamos así, porque son terminologías básicas que uno tiene que saber. Ya, ahora, no sé si logran ver este gráfico, es un gráfico que igualmente está en su libro. Aquí les traje un poquito sobre lo que es la terminología vulgar, o como nosotros lo conocemos, y cómo es su terminología en el cuerpo humano o en anatomía. O sea, cómo nosotros denominamos ya cuando vamos a decir, por ejemplo, yo no puedo decir la cabeza, sino puedo decir la parte, o no puedo decir la frente, sino el cráneo, o no puedo decir cráneo, sino craneal, no voy a decir cara, sino facial, no voy a decir cabeza, sino cefálico, no voy a decir cuello, sino voy a decir cervical, ya no voy a llamar axila, sino axilar, ya no voy a decir brazo, sino braquial, ya no voy a decir, mira el codo, no, va a ser antecubital. Ya no voy a decir, me duele el antebrazo, no, sino antebraquial. Ya no voy a decir muñeca, sino carpiano, que toman el nombre de los huesos, ¿ya? Ya no decir palma, sino palmar. Entonces, todo esto de aquí son términos que ustedes tienen que dominar, porque son términos que van a comenzar ya no les va a decir, yo qué sé, Melissa, dime dónde está, te van a decir, Melissa, ¿dónde está el plural? Y tú, ¿qué es el plural? Entonces, el plural va a ser la pierna. Entonces, tienen que ir aprendiéndose ya la terminología anatómica, cómo llamar a diferentes partes del cuerpo, ¿no? Entonces, este grafiquito está completo, no le hace falta ninguna parte del cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, la escápula ya no va a ser escápula, sino escapular. El hombro ya no va a ser hombro, sino acromial. La base del cráneo ya no va a ser base del cráneo, sino occipital. ¿Qué más? Ya no va a ser gemelo, sino surral. Entonces aquí están todos, por ejemplo, el ombligo ya no va a ser un ombligo, sino umbilical, ya no va a ser mama, sino mamario. Entonces tienen que ya ir cambiando un poquito su terminología, ¿ya? Entonces, como nosotros tenemos las posiciones anatómicas, también vamos a tener diferentes posiciones en las que vamos a poner a nuestro paciente para realizar procedimientos o para mejorar la posición o la parte respiratoria de mi paciente, o para simplemente el descanso o cualquier cosa o procedimiento que vamos a hacer con ellos, ¿ya? Entonces, en la anatomía las posiciones pueden ser sedentes, es decir, sentados, en decúbito lateral, en decúbito dorsal, decúbito ventral.
En sedente o sentados podemos tener Fowler elevado, Fowler y semi-Fowler. En decúbito lateral vamos a tener decúbito lateral o de semi. En decúbito dorsal vamos a tener dorsal, dorsal sacra, dorsal de piernas elevadas, la litotomía, el Reusser, Trendelenburg. En el decúbito ventral vamos a tener ventraloprona, ventral de urgencias, genocubital, genopectoral y eso, ¿ya? Entonces vamos a definir y vamos a dar un ejemplo de esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, de estas posiciones, en sedente. Entonces aquí vamos a tener a nuestro paciente sentado en una silla o en una cama con el tronco en posición vertical apoyado a la silla o al espaldar de la cama, con las extremidades inferiores flexionadas y apoyadas en ¿qué? Apoyadas en una almohada o en una base, ya que sea resistente. ¿Para qué me va a ayudar esta posición o cuándo voy a utilizar yo esta posición? Pues en exploraciones físicas de la región anterior del cuerpo, esta partecita de aquí, cuando voy a ver garganta, cuando voy a ver la región ocular, auditiva, todo esto, ¿no? Cuando voy a alimentar a mi paciente, porque hay veces pacientes que no pueden alimentarse solos, favorece a la exhalación respiratoria, disminuye la tensión muscular, es de descanso, y aplica en todo, y también para la aplicación de tratamientos de intervenciones quirúrgicas como la cabeza o cara. Tenemos semi-Fowler. El semi-Fowler, en cambio, es cuando mi paciente está sentado en una cama con las piernas elevadas a unos 30 grados y ligeramente flexionadas. Ya tenemos esta posición, la podemos utilizar para exploraciones físicas de la parte anterior igualmente, para alimentar a mi paciente, y más que todo en los pacientes ancianitos. Favorece exhalación respiratoria también, disminuye la tensión muscular de descanso y para realizar intervenciones quirúrgicas o procedimientos de menor invasión. ¿Ya? Decúbito dorsal. Son las posiciones que más vamos a utilizar. ¿Ya? En decúbito dorsal es una posición anatómica donde el cuerpo se encuentra en posición acostada con la boca hacia arriba, generalmente en un plano paralelo al suelo. El cuello tiene que estar en una posición neutral y con la mirada dirigida, con la mirada recta, ¿no? O sea, dirigida hacia arriba, no para acá ni para abajo, sino recta. Ya este examen este es el examen, esta es la posición típica en la que nosotros vamos a examinar a nuestros pacientes. Ya, bueno, la típica, lo que más se utiliza, porque esta nos ayuda a examinar tórax, abdomen, miembros superiores, inferiores, nos ayuda a ver las diferentes técnicas que tenemos para ver lo que es de miembros inferiores y superiores también, para palpación de las mamas y entre otras, ¿no? Entonces, esta es una de las posiciones más importantes. Entonces, hay veces que cuando ya van a prácticas dicen, póngale al paciente en decúbito dorsal. Y muchos de nosotros no sabemos, entonces esta es la posición de cúbito dorsal. Ya el Trendelenburg, en cambio, es el paciente está en decúbito dorsal, o sea, la espalda está sobre la cama, apoyada sobre la cama, con las piernas elevadas a 35, 45 grados, 45, 35 grados, con las piernas ligeramente separadas. ¿Ya? Esto de aquí nos va a ayudar a favorecer el drenaje postural. No sé si ustedes han escuchado que cuando una persona tiene las piernas hinchaditas, le dice, vaya, acuéstese y súbalas o eleve las piernas. ¿Ya? Entonces, nosotros ya no, para poder saber cómo se llama eso, pues es una posición anatómica que se llama Trendelenburg. ¿Ya? Igual esta ayuda para, estas posiciones más se utilizan en cirugía porque pueden... entra el doctor, el tratante, se pongan al paciente en Trendelenburg, ¿para qué? Para poder operar vejiga o anexos, ¿no? Entonces es importante saber también las posiciones anatómicas, no solo para conocer, sino también para nosotros poder examinar a nuestro paciente o saber qué posición me ayuda para esto.
Dorso sacra. Entonces, este es el paciente en decúbito dorsal o supino con separación de las rodillas o pies apoyadas sobre plano resistente. ¿Ya? Esta igual ayuda a relajar los músculos, es una exploración física anterior del cuerpo, la parte anterior del cuerpo, y aplicación de tratamientos en ciertas regiones o procesos no tan invasivos, ¿no? Entonces, como pueden ver en el gráfico, las extremidades están con las palmas, la parte palmar, o sea, está apoyada a la cama, igualmente los pies están apoyados en la cama, ¿no? No están para arriba ni para abajo, están apoyados. Eso en cuanto al dorso sacro. Ya tenemos la posición de litotomía o la posición ginecológica, como la llamamos. Entonces, esta consiste en que el paciente está en decúbito dorsal con la región glútea apoyada en el borde de la cama de exploración. O sea, hasta aquí. Aquí hay como un tipo semicírculo donde se le coloca ahí a la paciente para que pueda poner la región glútea, ¿ya? Las extremidades están separadas por las pierneras, que son estas, las pierneras. Entonces, esta posición es básica para la atención de partos, aunque ahora los partos son a libre posición o parto culturalmente adecuado, como lo llamamos ahora, pero antiguamente o hasta ahora se sigue utilizando esta posición para la atención de parto, ¿no? Intervenciones médicas también para examinar la parte genital de la mujer, ovarios, útero, vagina, labios menores y menores, y también para realizar legrados, ¿no? Que es muy importante esta posición. La parte de Roseille. Esta es la paciente, está en decúbito dorsal, con una almohada entre los hombros y con el cuello en hiperextensión. Es decir, que el cuello muy extendido. Aquí, igualmente, un dato curioso es que así les ponen a los pacientes que acaban, o sea, que tengan una cirugía en la parte dorsal, o sea, en la parte de la columna sacro, para reposar o sea, para cirugía post-anestesia, ¿ya? Más que todo en la anestesia epidural que les colocan a nivel de la espalda. Si van teniendo alguna pregunta o algo, me dicen, ¿ya? Para yo poder, para poder ir más despacio o explicándoles mucho mejor cada una de las posiciones. Esta es la posición prona o de urgencia. Es cuando el paciente está en decúbito ventral, es decir, que la parte del vientre está en la parte, está apoyado en la cama, la cabeza fuera del borde de la cama, colocado una almohada que no sea muy elevada o que no eleve mucho la cabeza, siempre manteniendo este ángulo, ¿no? El ángulo de la cabeza y de la columna. Las extremidades, una parte de las extremidades van a estar en extensión, o sea que van a estar así, y otras en extensión, en flexión, perdón, en flexión y en extensión. Igualmente en la pierna colocado una almohada que no eleve demasiado, no se pierda el ángulo de la pierna, del muslo y de la pierna. Así es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos, o cuando vemos a nuestros familiares cuando están ebrios y se han escuchado que ha habido muertes porque se ahogan con su vómito cuando están borrachos y vomitan y están mal ubicados y si broncoaspiran.
Entonces, esta es la manera correcta en la que ustedes tienen que colocar a un familiar cuando esté en ese estado, ¿no? Porque va a ayudar a que lo que vomite esté por acá y no broncoaspire, o sea, que no, el vómito no se vaya a sus pulmones, ¿no? Entonces, este es un dato curioso por ahí para que ya comiencen a ayudar a sus familiares. Entonces, así tiene que estar ubicado su familiar en el caso de que esté en estado tílico o esté borrachito. Ya, ahora vamos a ver otro también que es muy reconocido, que es el de cúbito lateral. Este paciente está acostado sobre el lado derecho o puede estar acostado en el lado derecho o izquierdo con las extremidades inferiores levemente flexionadas y una colocada, no colocadas, ¿cómo explicarles? No colocadas una encima de otra, sino una por debajo y una por arriba, ¿no? Esta nos ayuda a favorecer la relajación muscular, recuperación post-anestésica también, y aquí podemos realizar varios procedimientos no invasivos en la persona o en el paciente. La posición de Fowler es el paciente está sentado en una cama con una elevación de la cabeza a unos 45 grados y ligera flexión de las extremidades inferiores. Ya esto nos ayuda para la exploración física de la región anterior del cuerpo, es decir, de toda esta región. Disminuye la tensión abdominal y también muscular y lumbar. Aplicación de algunos tratamientos de intervenciones quirúrgicas y también nos ayuda para el descanso del paciente. De Semins. ¿Cuál es la diferencia entre Semins y en de prona o de urgencia? En la de Semins tenemos la pierna que está acercada a la parte torácica, a la parte abdominal del cuerpo. En cambio, esta está ligeramente flexionada, como pueden ver en la imagen. No está totalmente, no está totalmente apegada a la parte abdominal del cuerpo. Miren, entonces está flexionada. Paciente en decúbito lateral, ya sea izquierdo o derecho, con extremidades superiores ligeramente flexionadas. La extremidad inferior izquierda ligeramente flexionada a la derecha, hasta casi topar el abdomen, ¿ya? Entonces, esta posición se aplica nos ayuda para aplicar los enemas, que es cuando la persona tiene estreñimiento y les colocan un tubito a través del ano para sacar o para dilatar un poquito más y salga toda la parte de la defecación, ¿no? Y relajación muscular. ¿Ya? A ver, voy a descansar un poco y van a hablar ustedes, ¿ya? Vamos con Daniela Pozo. Ayúdame, por favor, con él, aunque ya está ahí, ya no sé por qué no le borré. Perdón, ayúdame, en qué posición está este dibujito de aquí. Daniela Ponce. De cúbito dorsal. De cúbito dorsal. Ya. ¿Quién más? Profe, yo tengo una pregunta. Digan. En la posición de Rosier, ¿tenía una almohada en la zona de los hombros o era en el cuello? No. A ver, aquí esta posición es cuando tiene una camilla específica, ¿no? O podemos realizarles que los hombros van al tope de la camilla, ¿ya? Y aquí, o sea, tiene una almohada, pero va al tope de la camilla, ¿para qué? Para poder tener esta extensión del cuello que necesita, ¿ya? Para poder examinar. Ok, gracias, profe. Ya. Vamos con Washington Eduardo. Dime en qué posición está este dibujito.
de cúbito lateral. ¿El tercero? No, no, ¿O el el segundo? segundo. Estoy Ah. apuntando. Está el de cúbito prono. De cúbito prono. Sí, de cúbito prono va a entrar. Vamos con Melissa. Este dibujito de aquí, ¿en qué posición está? El tercero, ¿verdad? Ajá, el tercero. El que está de costado. ¿Cómo le decimos a esa posición? De cúbito lateral. Exacto. Vamos con este dibujito de aquí. Alex Isa. Alex Isa. ¿Me escuchas? Alex. Creo que se nos fue a mitad de la clase. Milena Villarroel. Sí, profe, es el cuarto dibujo, ¿no? Ajá. Posición de Sims. Sí, ajá, es cuando es la diferencia del otro de urgencia, ¿no? Que está la pierna casi flexionada, casi tocando el abdomen. Muy bien, veamos otra personita. Viviana. Es la Viviana. posición de flower. Ya, muy bien. Y Diego Casa. La última. ¿Perdón? No te escucho muy bien. ¿Qué posición es esta? La última. Escríbeme si es que no puede, no se te escucha, ¿ya? Creo que es el tren de Lemberg. No. Esta es, mira, hay una mujercita con las pierneras, las nalguitas están al tope de la camilla, están apoyados los glúteos. ¿Qué tipo de posición es esta? Es básica, es cuando nosotros vamos a recibir a un bebé. La posición de otra personita que me ayude. Ginecológica. Litotomía. Litotomía. Exacto, muy bien. Esa es la posición, ¿no? Entonces, cuando nosotros describimos o vamos a describir un parto, siempre ponemos así, paciente en posición de litotomía. Entonces ya vamos viendo un poquito más de terminología, ¿no? Hasta ahorita, ¿alguna pregunta? Chicos, que no los miro, no están sus cámaras. Lice, disculpe, ¿toda esta información nos va a pasar a nosotros? Sí, cuando acabemos ya la diapositiva, le mando al ingeniero y él ya lo sube a la plataforma, o a su vez yo el día de mañana conjuntamente con la clase lo subimos, ¿no? Igualmente esto de aquí, bueno, esto de aquí sí es sacado de otro libro porque no estaba en el libro que les compartí. Voy a ver si es que les subo más libros que tengo porque recién los encontré. Como el ingeniero me dijo, necesita rápido, entonces le mandé los que más son reconocidos y los que más se utilizan, ¿no? Ya, muy bien. Ahora vamos con planos anatómicos. Seguro ninguna pregunta hasta aquí porque luego hay prueba o evaluación. Bueno, hoy no, pero mañana capaz. ¿Ninguna? No. Ya. Vamos. Ahora vamos a ver los planos anatómicos. ¿Qué son los planos anatómicos? ¿Alguien que me han visto ya o han conocido, les han dado en su escuela sobre los planos anatómicos?
¿No? No. Ya. Bueno, son cuatro bueno, vamos a primero a definir porque siempre hay que definir los términos, ¿no? Planos anatómicos son líneas imaginarias que pasan por el cuerpo y además de pasar por el cuerpo lo van a dividir, ¿ya? Entonces tenemos cuatro tipos de planos. El plano sagital, el plano transversal o horizontal y el plano coronal. Y el plano oblicuo, perdón, que es el que menos se utiliza. Vamos a ver cada uno de ellos de forma separada. El plano sagital. El plano sagital o medio, también se le denomina medio, es un plano o es una línea que va de forma vertical, que divide al cuerpo o a un órgano. Ya les voy a decir por qué en un órgano, porque después vamos a hacer ejemplos de los diferentes cortes o que van a ver, ¿no es cierto? Que van a producir estas líneas. Entonces, el plano sagital es un plano que va en forma vertical, que divide el cuerpo en qué. Si va en forma sagital, lo va a dividir en forma del lado derecho y uno izquierdo en mitades totalmente iguales. Ya, porque va a dividir y vamos a tener, por ejemplo, aquí un pulmón, acá el otro pulmón, aquí un riñón, acá el otro riñón, ¿ya? Entonces van a ser totalmente iguales. El plano frontal. Entonces, el plano frontal es una línea que divide al cuerpo o órgano en una porción anterior. Miren, va desde aquí. Va dividiendo así. Y va a haber una parte anterior, que es lo rosadito, y la parte posterior, o denominada también dorsal, que va a ser la parte blanquito. Si notan la diferencia entre el rosadito y el blanquito, ¿no? Entonces, la parte anterior va a ser frontal o ventral, y la parte posterior va a ser dorsal, o también vamos a denominarlo dorsal o posterior, ¿ya? Vamos a tener lo que es el plano transversal u horizontal. Este plano es también llamado horizontal. Bueno, divide el cuerpo en dos mitades, como pueden ver, una superior y una inferior, ¿ya? Entonces, estos son los planos. El sagital va a dividir de que derecha, izquierda. El frontal va a dividir anterior y posterior, anterior o ventral, posterior o dorsal, y en la parte superior o inferior, ya superior o craneal o inferior o caudal. Bueno, eso vamos después a ver, ¿ya? El plano oblicuo, este es un plano que casi ya no se utiliza porque no da mucha, o sea, no da mucha aportación anatómica para dividirlo de forma oblicua, pero también anteriormente se utilizaba, ¿no? Entonces, este plano va a ser una línea delimitada entre una dimensión ancha y va a lo profundo. Este plano va de forma vertical, ya va vertical. Va antero-posterior, es decir, va de delante hacia atrás, de derecha a izquierda y divide al cuerpo en dos mitades oblicuas. Ya, entonces podemos tener aquí el plano oblicuo de la cabeza, del tronco, de la parte de la pelvis. Entonces, el solo estudiar una parte del corte que da este plano, entonces no nos ayuda mucho, no aporta mucho al estudio anatómico. En cambio, los otros planos sí nos ayuda a comprender mejor, ¿ya? Entonces, para eso vamos igual a ver unos ejemplos, ¿no es cierto? A ver, Nadia, dime en qué plano es este. El plano transversal. Eso, ¿cómo le divide el plano transversal al cuerpo? De manera superior e inferior. Ya, el plano horizontal, ¿cómo también lo podemos llamar? Transversal. Eso, muy bien. Melissa, ¿cómo es este? ¿Cómo lo está dividiendo el cuerpo? Es el plano coronal. ¿Ya? ¿Cómo divide el cuerpo? Mm, eh,
por la parte anterior o dorsal. No, parte anterior o ventral. Y la parte posterior o dorsal. Haz de cuenta de que aquí, digamos, o una referencia es del abdomen y la parte posterior es del dorso, o sea, la columna. Entonces, si es que es aparte de la parte abdominal, va a ser ventral y la parte de la columna va a ser dorsal. ¿Ya? Veamos un chico que nos ayude con el último gráfico. Alex, Isa, ¿me escuchas? Alex. No me escucha Alex. Diego. Diego. ¿Me escucha? Ya. ¿Qué plano es este? ¿Cómo está dividiendo a este cuerpito de aquí? Se divide en derecha y izquierda. Ya. ¿Qué plano es? ¿Cómo se llama? Sagital medial. Ya. Muy bien. Mire. Nosotros no solo podemos ver el cuerpo, no solo vamos a dividir el cuerpo, eso nos ayuda para cortar diferentes órganos como es el cerebro. Entonces, mire, así van a ver ustedes un corte transversal, ¿ya? Un corte frontal y un corte sagital. Y en medio, como el cerebro es un poquito complejo, les he traído el hueso. Entonces, por ejemplo, este hueso, ¿qué será? ¿Cómo estarán partiendo a este muñequito? Este está muy fácil. Anderson. ¿Sagital? Exacto. ¿Por qué? Porque está de derecha Izquierda. y izquierda. Exacto. Este de aquí, ¿quién me ayuda? Plano transversal. Exacto. Entonces, mire, el plano transversal. Entonces, si se dan cuenta, les traje este gráfico porque, mire, este es de plano, este es un corte transversal. Y miren un oblicuo. ¿Ya? Entonces, casi no hay mucha diferencia entre cortar a una parte del cuerpo de forma transversal o oblicua, porque me va a dar un mismo resultado. O sea, voy a ver lo mismo, prácticamente lo mismo. Entonces, no da mucha utilidad el plano oblicuo. ¿Ya? Pues vamos a ver un poquito más su complejidad. Entonces, este es un corazón. A ver, este de aquí que es muy fácil. ¿Qué corte de aquí? ¿Qué corte es este? ¿Qué plano verían aquí ustedes? Transversal. Eso, muy bien. Este de aquí. Si digo que es de derecha a izquierda, ustedes en el corazón van a ver que una aurícula, un ventrículo, ¿no es cierto? Porque del otro lado va a estar la otra aurícula y el otro ventrículo. ¿Qué plano sería este? Oblicuo. No. Si digo que es de derecha a izquierda. Sagital. Eso, muy bien. Porque solo pueden observar que una aurícula o un ventrículo, ¿no es cierto? Este de aquí, ¿qué es? ¿Eso es frontal o no? Exacto. Este es coronal. ¿Por qué? Porque miro todo, o sea, miro las aurículas, los ventrículos, las arterias que no se visualizan bien, en cambio acá sí. Entonces miro aquí los ventrículos, los dos ventrículos, entonces estoy viendo un plano anterior y un plano posterior, ¿no es cierto? Entonces, estos son los planos o cómo nosotros cortamos al cuerpo humano para nosotros poder estudiar. Entonces, no voy a estudiar de una forma, de un plano coronal a un estudio transversal, porque va a ser totalmente diferente. Miren cómo se visualiza en el gráfico, ¿no es cierto? Entonces aquí ya puedo ver más músculos, ya puedo ver un poquito más de estructuras, más músculo que estructuras, ¿no? Porque aquí ya vemos las cuerdas tendinosas, todo eso. Entonces, como hay planos, hay ejes, ¿ya? Entonces, ¿los ejes qué son? Los ejes son líneas imaginarias o virtuales que pasan a través del cuerpo. Entonces, esto solo nos ayuda ¿para qué? Para describir a los órganos o al cuerpo humano. Ya tiene como función distinguir la distancia o situación de algún órgano o estructura.
Entonces, bueno, ya les voy a dar la terminología en distal, proximal, todo eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos igualmente el eje cráneo-caudal. Pues, ¿por qué es cráneo-caudal? Porque va a estar una línea imaginaria aquí, en la parte craneal, en el centro del cráneo, ¿no es cierto? Va a haber un eje que se va a formar por el plano transversal y sagital, que va a ser de derecha a izquierda, sagital, que va a ser lateral, porque va a estar a los laterales. Y un eje dorso ventral, que va a estar formado por el plano horizontal y el plano coronal, ¿no es cierto? Porque es dorso ventral. Espérenme, chicos, se me va a apagar la compu. Ay. Ya. Muy bien. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta de esto, chicos? ¿Entendido los planos? Y el plano para sagital. ¿Perdón? El plano para sagital es paralelo al sagital o El plano para sagital. Bueno, el plano para sagital lo que hace es que, por ejemplo, no divide al cuerpo por la mitad, sino va, como quien dice, un poquito más del plano coronal, es el para sagital. Ya no divide al cuerpo, como quien dice, en mitades iguales, sino va dividiendo al cuerpo por un poquito más de secciones, el para sagital. Bueno, esos son como los subsecuentes, pero que si no se utiliza mucho ya. El plano sagital, para sagital. Está cerca de. ¿Alguna otra pregunta? No, bueno, vamos. Ya. Ahora vamos con la terminología médica. Bueno, los términos anatómicos van a estar usados para dar nombre a las posiciones, a la relación de posiciones y estructuras anatómicas, también para la movilidad y en otras, ¿no? Y entre otras. Lo que tenemos aquí en terminología anatómica es que anteriormente en varios países la terminología anatómica no era la misma. Entonces, por ejemplo, habían anatómicos o anatomistas que se dedicaron, por ejemplo, encontraron en el fémur una línea y la denominaron, por ejemplo, con su apellido. Entonces, por ejemplo, si yo era anatomista y descubrí una impresión ósea en el fémur, le ponía mi apellido. Y eso en varios países. Entonces, habían igual anatomistas que encontraron la misma línea y pusieron otro nombre a esa misma línea. El comité hace nuevas reuniones de París y en varios países para sacar la terminología anatómica internacional que se encuentra redactada en latín y debe ser usada como la base para generar los listados en otros idiomas. Es decir, que ya en todos los países se iba a hablar la misma terminología anatómica. Entonces, entre estos se tuvo en claro que los nombres tienen que tener un valor informativo y descriptivo, es decir, que tomen el nombre de la función que tienen o de cómo se describe. Igualmente, se suprime todos los epónimos y los hemónimos, que son los epónimos, todos los nombres que ponían en la época, o sea, de la persona, del apellido quien descubrió esa impresión ósea o lo que haya descubierto, ¿ya?
Y las regiones anatómicas deben tener nombres armonizados porque habían ocasiones o habían términos que tenían una difícil pronunciación. Entonces, para el mejor estudio de las regiones, pues de la anatomía, armonizaron, es decir, que sean palabras o términos que se entiendan. Entonces, vamos a ver términos de relación y comparación. Entonces, tenemos la parte superior o craneal que va hacia la cabeza o el cráneo. Entonces, como un ejemplo, tenemos el corazón es superior al hígado, porque el corazón está aquí y el hígado es inferior, ¿sí ven? Entonces es superior, el corazón es superior al hígado. En la parte caudal inferior, hacia los pies, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí esta parte inferior, como veíamos nosotros en los planos, en la parte superior e inferior, ¿no es cierto? Entonces aquí también nosotros podemos llamarle la parte inferior caudal que va hacia los pies. Entonces tenemos que el estómago es inferior a los pulmones porque está más en la parte inferior que en la parte superior. Ya anterior o ventral, entonces tenemos hacia la parte delantera del cuerpo, miren. Ya entonces tenemos que el esternón es anterior al corazón. ¿Por qué es anterior al corazón? Porque el esternón está primero y el corazón está segundo. El esternón cubre al corazón. ¿Ya? La parte posterior o dorsal, tenemos que hacia la parte trasera del cuerpo. Como les dije la referencia, la parte de la columna. Entonces tenemos que el esófago está posterior a la tráquea. Ya primero está el esófago del aparato digestivo y la tráquea que va del aparato respiratorio. Entonces estos términos son los más básicos, ¿no? Que es la cabeza, que es la parte superior, la parte inferior, la parte anterior y la parte posterior. Entonces, cuando yo les pida que ustedes describen un hueso, por ejemplo, entonces ustedes ya van a poder decir, por ejemplo, yo les digo, descríbanme el fémur, y como primera descripción van a decir ustedes, es un hueso que está en la parte inferior ¿de qué? Del cuerpo humano, ¿ya? O pueden decirme con relación a los planos anatómicos, en plano transversal, el fémur está ubicado en la parte inferior del cuerpo, ¿ya? Entonces ya utilizando términos anatómicos que nos van a ayudar ya a poder usarlos más que todo, ¿no? Porque no solo es estudiarlos, sino también usarlos. La parte ventral y posterior. Tenemos medial. Es medial. Como nosotros tenemos el plano sagital, este va a dividir a una línea media, ¿no es cierto? Una línea media que pasa por la mitad del cuerpo. Entonces va a haber órganos que estén cerca de esta línea media. Entonces, por ejemplo, o como yo parta de la línea media, por ejemplo, el cúbito es medial al radio. ¿Por qué? Porque están cerca de, o sea, esos dos huesos están cerca, como la tibia y el peroné en la pierna, están cerca, están mediales. Entonces, al plano medio del cuerpo o en la parte interior. ¿Ya? ¿Sí me entienden lo que es medial? Por ejemplo, medial sería que el corazón está cerca de la línea media, ¿no es cierto? O cerca del esternón, o lo que se acerque, o cualquier órgano que se acerque a la línea media. ¿Ya? Lateral o externo. Lateral es alejado afuera del plano medio del cuerpo en la parte exterior. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los pulmones son laterales al corazón. ¿Por qué? Porque aquí está el corazón. ¿Y qué tenemos a los lados del corazón? Los pulmones, ¿no es cierto? Entonces, están laterales al corazón, ¿no es cierto? Lateral alejado al plano medio. Medial cerca al plano medio. Proximal. Ya. Tenemos
proximal, más cerca del tronco o punto de origen. Entonces, más cerca del tronco. ¿Cuál es el tronco? Esta partecita es del tronco, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que el húmero es un hueso del brazo, está proximal al radio, ¿ya? Porque está próximo. ¿Y qué está próximo del radio? La muñeca. ¿Y qué está próximo de la muñeca? La zona palmar de la mano, ¿no es cierto? La región, perdón. Entonces, proximal más cerca del tronco, punto de origen. Es decir, que ustedes pueden coger una parte de la estructura de la anatomía y decir que está proximal a lo que sigue, como aquí, ¿no? El húmero es proximal al radio, porque está próximo. Distal, más alejado del tronco o del punto de origen. Entonces, las falanges son distales al carpo. Las falanges son distales al carpo. Entonces, tenemos aquí el metacarpo, carpo. El carpo son los huesos que forman la mano y las falanges son los dedos. Entonces está distal. El carpo está distal. O podemos dar otro ejemplo. El húmero está distal al fémur, ya porque está lejos o salta de uno. O podemos decir que la cavidad cervical, que la parte de la región cervical está apartado de la o distal a región pélvica, ¿ya? Distal. Tenemos superficial, más próximo a la superficie, es decir, los músculos del antebrazo son superficiales al radio y cúbito. Los intermedios, entre una estructura superficial y otra profunda. Por ejemplo, nosotros en el glúteo tenemos diferentes músculos como el glúteo mayor, glúteo menor y el glúteo intermedio, porque el glúteo está formado por 3 capas de músculo. Entonces, el intermedio sería los músculos que están en el medio o el pectoral o los pectorales. Los pectorales igual va para pectoral mayor o menor y entre ellos hay un pequeño músculo. ¿Ya? Entonces sería intermedio o las fascias. En las fascias también tenemos, o en las meninges, en las partes del cerebro, tenemos un intermedio, ¿no es cierto? El profundo, más alejado de la superficie. El húmero es profundo a los músculos del brazo. Entonces nosotros tenemos el hueso, luego tendremos un músculo superficial, un músculo interno y un músculo superficial, ya que se están insertando en el húmero. Entonces lo más profundo. Entonces imaginemos que tenemos, déjenme ver si rayo. Sí. Entonces tenemos aquí nosotros, digamos que esta es la zona glútea. Esto sería superficial, ¿no es cierto? Este digamos que es un glúteo, perdón, no soy muy buena dibujando. Y aquí tenemos el glúteo intermedio y aquí tenemos uno chiquitito que se inserta, ¿no? El glúteo medio. Entonces esta parte de aquí, lo que está afuera, superficial, intermedio, y lo que está topando al hueso, insertando al hueso, sería lo profundo, ¿no es cierto? O también tenemos en las capas del útero. Ay, pucha madre, no sé dibujar un útero. Bueno, digamos, aquí viene el miometrio, el endometrio y la parte externa del endometrio, ¿no es cierto? Del útero, de la capa del útero. Entonces aquí esto sería superficial, esto sería intermedio y esto sería profundo, ¿no es cierto? Ya, entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces todo lo que vaya para acá, de lo que divida el cuerpo, la parte, lo que esté más cerca al cráneo, va a ser superior, lo que esté más, lo que esté pasando o lo que esté por debajo del diafragma, ya va a ser inferior. Lo que sea lo de atrás, la parte de la columna, se lo va a denominar posterior, la parte donde nosotros podamos ver la cara, el abdomen, los genitales va a ser anterior. Distal o proximal, lo que está más cerca lo más cerca a lo que vayamos a describir, y distal lo que esté más lejos, ¿no? O podemos también poner referencia de lo proximal que esté a la línea media o lo distal que esté a la línea media, ¿ya?
¿Entendido hasta ahí? Entonces tenemos términos de lateralidad, ya que son los unilaterales, los bilaterales, los ipsilaterales. Ya, los ipsilaterales u homolaterales y los contralaterales. Los unilaterales son estructuras que se encuentran en un solo lado del cuerpo. Por ejemplo, el vaso, como en el lado derecho vamos a tener que el hígado, ¿no es cierto? Los bilaterales son las estructuras pares con componente tanto del lado derecho como del lado izquierdo, como son que los riñones, los pulmones y tenemos también que los ovarios, ya que hay 2 ovarios, 2 pulmones, 2 riñones. Los ipsilateral o homolateral es algo que ocurre en el mismo lado que otra estructura del cuerpo. Por ejemplo, el lado derecho, la mano derecha, y la parte superior o el miembro superior derecho y el miembro inferior izquierdo, ¿no es cierto? Y contralateral, algo que ocurre en el lado opuesto, como pueden ver en el gráfico, ¿no es cierto? Del cuerpo, en el lado opuesto del cuerpo en relación a la otra estructura. Por ejemplo, el miembro superior derecho con el miembro inferior izquierdo. ¿Ya? Entonces esto no se utiliza mucho, pero igual es necesario que ustedes lo sepan, ¿no? Que es unilateral, que es bilateral. Igual nos sirve el unilateral y bilateral para describir huesos o los órganos, ¿no? Ya. ¿Alguna vez vieron ustedes términos de movimiento en la universidad? ¿Y qué digo en el colegio? Les enseñaron qué era flexión, extensión, qué es reversión, inversión, aducción, abducción, ¿no? Unos que otros, ¿Mande? unos que otros de eso. Ah, ya. Bueno, los términos de movimiento, existen varios términos que describen los movimientos de los miembros o las partes del cuerpo a nivel de articulaciones donde se unen 2 o más huesos o cartílagos entre sí. Ya, entonces tenemos varios términos que definen a este tipo de movimientos, como son, por ejemplo, espérenme un ratito. Espérenme un ratito, ¿ya? Se me perdió el puntero. ¿Lo ven cómo señalo? ¿Sí? ¿No? Sí. Ya. Con eso me sobra. Ya. Entonces la flexión es doblar o reducir el ángulo. Aquí tenemos lo que es flexión, ¿no? Esta partecita de aquí. Aquí tenemos que un cuerpo en qué? En posición anatómica, ¿no es cierto? Entonces la flexión va a ser doblar o reducir el ángulo entre los huesos o partes del organismo. La flexión, por ejemplo, podemos ser la flexión de la rodilla, la flexión del miembro inferior, como es la flexión de la pierna, ¿ya? Aquí está más, un poquito más demostrado. Miren cómo reduce el ángulo entre los 2 huesos, ¿no? Entre los huesos o los músculos. Esto se denomina flexión. ¿Ya? La extensión, en cambio, es enderecer o reducir el ángulo entre los dos huesos u organismos. Entonces, miren cómo es flexión y extensión, ¿no es cierto? Está totalmente extendido el brazo. Y el otro es flexionado. La extensión también se le puede denominar cuando se aleja a la línea media. Y la flexión cuando se acerca a la línea media. ¿Ya? Flexión y extensión. Entonces aquí podemos ver la flexión del miembro inferior, la flexión del codo, la extensión de la mano y la extensión de la articulación de la rodilla. Ya igualmente tenemos flexión y extensión en la que es en la columna vertebral.
entre las articulaciones intervertebrales, ¿no? Esto es extensión y esto ¿qué? Es flexión. ¿Qué está haciendo en la flexión? Acercándose a la línea media y la extensión alejándose de la línea media. Ya. Igual tenemos en las manos, ¿no? En la flexión y extensión de la mano, de la articulación del carpo, ya, en extensión y en flexión. Y también tenemos flexión dorsal y flexión dorsal y flexión plantar del pie. Ya. ¿Qué es aducción? Es separar, alejar del plano medio. Miren, aducción. Aducción. Miren, esto se escribe con, bueno, esta era la forma en la que yo estudiaba, ¿no? La que se escribe con B y D es la que se aleja. Y la que solo se escribe con la D es la que se acerca. Entonces, aducción, aproximación, acercamiento al plano medio. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, miren, cómo va. Este cuerpito está ¿en qué? En posición anatómica, ¿verdad? Entonces, aducción es alejar y abducción. Y aducción es acercar. Entonces, no hay mucha ciencia en esto. La rotación es el giro alrededor del eje longitudinal, rotación medial o rotación interna. Entonces, mire, aquí nosotros tenemos que la rotación externa del miembro inferior, ¿no es cierto? Mire. Y tenemos rotación externa. ¿Qué sería rotación interna y qué sería rotación externa? Ya sabiendo qué es externo y qué es interno. Milena. Rotación interna. Ay, no sé, profe, no me quedó muy claro. Disculpe. Ya, no hay problema. A ver, te explico. Rotación interna, ¿qué sería? Lo que va hacia dentro, ¿no es cierto? Y rotación externa que va hacia fuera, ¿ya? Entonces, mira aquí cómo están los circulitos, ¿no? Que va hacia afuera y mira cómo está esta flechita que va hacia dentro, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Igual como hay aducción de la mano del miembro superior, hay aducción del miembro inferior, ¿no es cierto? Igual como tenemos rotación del miembro inferior, del miembro superior y del tronco, ¿no es cierto? De la cabeza, del cuello. Entonces, ¿qué sería rotación interna en el cuello y qué sería rotación externa en el cuello? Igualmente, ¿no? Rotación interna de la cabeza sería hacia dentro y lo que se vea, lo que esté yendo para adentro y la mirada hacia adentro y rotación de la cabeza y cuello hacia la externa sería mirando hacia fuera, ¿no es cierto? Hasta aquí sí está claro estos términos que son los 5 términos. Chicos. Sí, profe. Ya. Entonces esto cuando estudiamos de forma presencial no es un poquito más práctico porque estamos parados, sí, esto es aducción, esto es abducción, esto es aducción, esto es rotar interno, esto es rotar externo. Cuando estamos con las manitos así rotando, que sea externo, interno, entonces es un poquito más práctico que simplemente darles con figuras, porque obviamente no es lo mismo un gráfico que ver en vivo, ¿no? Ahora sí, vamos a ver lo que es la circunducción. Es un movimiento que combina la flexión, extensión, separación y aproximación. Entonces es una leve rotación. ¿Sí pueden ver en el gráfico si observan? Entonces es un movimiento circular, en este caso de la articulación coxofemoral.
que es el fémur con el coxal. Entonces es una circunducción, es decir, que el pie está ligeramente inflexionado hacia adentro y hace un movimiento rotatorio, ¿no? Es la circunducción. Si pueden observar, miren, aquí está el miembro inferior en posición anatómica y miren cómo va el pie hacia dentro, ¿no es cierto? Y una rotación, va rotando el pie, es una circunducción. Vamos a lo que es oposición y reposición. Entra la yema del primer dedo entre el pulgar y otra entre la yema digital. Tenemos aquí, miren. Esta es oposición, que está en el lado opuesto, y reposición que está distal, ¿no? Si pueden observar. Entonces, la posición del pulgar, de la articulación carpomentocarpiana y del meñique. Y del meñique de la articulación metocarpofalángica. Miren. Entonces, es acercar y alejar, ¿no es cierto? Oposición y reposición. Miren, aquí también tenemos, esto pueden ir practicando en sus casitas, acercando su dedo a la zona de su dedo gordo a los demás dedos, que sería ¿qué? Alejando, perdón, sería aducción. Y acercando el dedo gordo a sus otros dedos sería aducción. Entonces esto deben ir practicando en sus casitas. Igual ya les voy a poner la tarea o les voy a tomar el examen el día de mañana, pero de forma oral, antes de iniciar la otra clase. Entonces les voy a poner, digamos, un grafiquito y ustedes me van a ir diciendo qué es, qué plano, qué término de movimiento es, qué término de relación es. Ay, perdón. ¿Ya? Entonces estos sí tienen que tener en cuenta que el día de mañana les voy a tomar, porque si yo les pongo una prueba o les mando a hacer un trabajo así en casa, yo sé que la mayoría verá y eso, pero es una cosa muy diferente a tenerlo ya en nuestra cabecita, ¿ya? Entonces lo que necesitamos no es que esté plasmado en un papel, sino que esté ya memorizado en nuestras cabecitas, que todos los términos que hemos aprendido hoy. Entonces tenemos elevación y depresión, ¿no es cierto? Miren aquí. Tenemos elevación de los hombros o de la escápula y la clavícula y el descenso de la escápula y la clavícula o los hombros. Ay, perdón. Ya, ¿qué es la proporción? Protucción, perdón. La protucción es anterior y retrucción. Posterior, en este caso tenemos lo que es la mandíbula. Entonces, ¿cómo nosotros podíamos ver? Miren, aquí está la retrucción, que va ¿hacia qué va? Déjenme ver. Viviana. La retrucción. ¿Hacia dónde está la mandíbula dirigida en la línea verde? Hacia ¿Dentro? eso, hacia adentro la parte dorsal. ¿Y cómo está la liñita rosada? Perdón, azul, en la protrucción. Hacia afuera. Exacto. Entonces, eso es, ¿no? Llevar una articulación hacia dentro y hacia fuera. Entonces, los únicos que pueden hacer eso es la parte mandibular, ¿no es cierto? Tenemos pronación y supinación. Por aquí creo que tenía pronación y supinación, ya. Pronación y supinación. Supinación, ¿qué es? Es mandar la parte, por ejemplo, palmar hacia, ¿qué es esto? Hacia, ¿dónde está? Sería hasta la parte de adelante por supino. Supino, ajá. Y el prono. Hacia atrás. Hacia atrás, exacto. Supinación y pronación.
Entonces nosotros cuando tenemos aquí las articulaciones, ¿no es cierto? Radiocubitales, nosotros sabemos que en la posición anatómica el cúbito y el radio están en una posición, pero al hacer la pronación o realizar el proceso de pronación, nosotros sabemos que visualmente ante una persona que está en una posición anatómica vamos a tener que el cúbito está externo y el radio interno, ¿no es cierto? Entonces cambia la dirección de los huesos en un movimiento de pronación. Entonces no es muy complejo prono y supino. Prono, palma posterior y supino, palma anterior, ¿ya? Ya. Ok. Déjenme un ratito que se me dañó esto. Ya. Entonces, vamos a hablar ya por último tema, lo que son las cavidades corporales. ¿Alguna pregunta de los movimientos, los términos de lateralidad, los de relación y comparación y de movimiento? Algo que no esté claro. Chicos. Todo claro, profe. Ya. Miran, para mañana igual, o sea, les voy a poner unos gráficos y ustedes me van a dar la clase a mí. Van a decirme qué es, qué no es. Por ejemplo, como hicimos con esta partecita de aquí, yo les daré unos gráficos y ustedes me dirán de qué estamos hablando, cómo relacionarnos y ya vamos a comenzar a poner un poquito más de términos anatómicos, ¿no? Ya. Entonces, las cavidades corporales son espacios dentro del cuerpo que protegen, separan y dan sostén a los órganos internos, huesos, músculos, ligamentos u otras estructuras. Ya, entonces, entre estas tenemos nosotros las cavidades, bueno, esta es la cavidad craneana, la cavidad torácica, la cavidad abdominal, en la cavidad abdominal tenemos la pélvica, también tenemos aquí lo que separa la cavidad torácica del abdominal, tenemos el diafragma, que es un músculo en forma de paraguas, que está aquí delimitando el tórax con el abdomen, ¿ya? Tenemos también la cavidad o el conducto de la médula espinal, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver. Ya. Nosotros tenemos la cavidad craneana que está formado por los huesos del cráneo y del cerebro. En esta tenemos un conducto, en la cavidad craneana aparece un conducto que está formado por la médula espinal. O sea, es la columna vertebral que forma la médula espinal y los nervios espinales, ¿ya? En la torácica, en cambio, contiene lo que es la cavidad pleural, la cavidad pericárdica y el mediastino. En la cavidad pleural nosotros lo que tenemos, la cavidad pleural es lo que está recubriendo a los pulmones. Es una membrana serosa que protege totalmente al pulmón. En la pericárdica, en cambio, es una membrana serosa que va a proteger obviamente al corazón, ¿ya? Y el mediastino es la porción central de la cavidad torácica, localizada entre los pulmones, que se extiende desde el esternón hacia la columna vertebral y desde el cuello hacia el diafragma. Todo eso va a ser el mediastino. Todo esto, ¿no es cierto? Que contiene además los órganos que están entre el corazón, el timo, el esófago, tráquea y otros varios. ¿Ya? Tenemos la cavidad, esto es abdominopélvica, que es la abdominal, donde va a contener todo el aparato digestivo. ¿Ya? Ya, entonces la cavidad abdominopélvica contiene dos cavidades, que va a ser la abdominal y la pélvica. La abdominal contiene el estómago, el vaso, el hígado, todo lo que conforma el aparato digestivo. Y además de eso va a contener la cavidad que va a estar formada, o sea, ahí la cavidad va a estar
separado por una membrana que se llama el peritoneo, que es una membrana serosa igualmente, es muy, muy delgadita. ¿Ya? Y la cavidad pélvica, donde lo contiene la vejiga, la porción del intestino grueso y órganos de reproducción, tanto femeninos como masculinos. Entonces, el estudio por cavidades nos va a ayudar ¿a qué? A estudiar por regiones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si van, hay veces o hay momentos en los que necesitamos o nos preguntarán sobre las cavidades y nos dirán que contiene una cavidad abdominal o hasta para nosotros poder inspeccionar a un paciente. Entonces necesitamos saber qué es una cavidad, ¿no es cierto? Entonces lo que contiene los órganos y dan sostén y soporte, que es lo que ustedes ahorita más tienen que tener en cuenta, ¿ya? Ya. Entonces, estas cavidades, la cavidad abdominal se divide en cuadrantes de la región abdominopélvica. Entonces nos ayuda, ¿a qué nos ayuda estos cuadrantes? Nos ayuda a describir la localización de los numerosos órganos abdominales y pélvicos de manera más sencilla. Entonces igual, son líneas imaginarias que van a dividir al cuerpo primero en 4 regiones. ¿Ya? Entonces, el cuadrante va a ser, vamos a dividirlo en 4, ¿no es cierto? Va a haber un cuadrante superior derecho, un cuadrante inferior derecho, un cuadrante superior izquierdo y un cuadrante inferior izquierdo. Ahora, vamos a dividir a esta misma cavidad abdominal en 9 partes, ¿ya? Entonces, a esto le vamos a denominar hipogastrio derecho, hipogastrio izquierdo, y entre la mitad de los hipogastrios va a estar el epigastrio. Entonces, como podemos ver, ¿no es cierto? ¿Qué se va a encontrar en la parte del epigastrio? En la parte del epigastrio va a estar la parte del estómago, el estómago y el esófago. Y una parte de ¿qué? Del hígado, ¿no es cierto? En el hipocondrio derecho va a haber ¿qué? La parte del hígado, el estómago, ¿no es cierto? Y una parte de ¿qué? Del intestino grueso. En el flanco derecho, nosotros vamos a encontrar ¿qué? Solo una parte del colon, del colon, perdón, se me fue el nombre, del intestino grueso, ascendente, y una parte del ciego, en el flanco derecho, perdón, en el flanco derecho. Sí, intestino grueso y una parte del intestino delgado. En lo que es en la región umbilical o también denominado mesogastrio, vamos a tener la gran parte de ¿qué? De los intestinos y del estómago. En el flanco izquierdo igualmente vamos a tener una parte de los intestinos y solo de los intestinos, ¿no es cierto? Ahora vamos a las fosas ilíacas, derecha e izquierda. Y en la mitad va a estar el hipogastrio. En la fosa ilíaca izquierda va a estar una parte del intestino grueso, el ciego y el apéndice, y una parte del aparato reproductor femenino, ¿no es cierto? En el hipogastrio igual va a estar parte del estómago, del intestino delgado, y en la fosa ilíaca igualmente una parte del intestino y una parte del aparato reproductor femenino. Y en el hipogastrio obviamente vamos a encontrar la mayor parte de los aparatos, tanto masculinos y femeninos. Entonces, esto nos sirve a nosotros ¿para qué? Para saber, porque nosotros cuando vemos a un paciente encontramos un paciente así, ¿no es cierto? Entonces, ver unas líneas imaginarias o dividir el cuerpo en partes o en 6 sesiones, esto nos ayuda a saber en qué parte se encuentra cada órgano, y hay puntos específicos para saber si es que esa parte donde se encuentra la parte del órgano tiene alguna afección. Por ejemplo,
En la fosa ilíaca, cuando nos operan del apéndice, nosotros tenemos un punto que es el punto de Marbuny, que hace que una vez nosotros realizado el punto en la fosa ilíaca derecha, si es positivo, ¿qué va a hacer? A darnos una señal de que la persona está con una apéndice inflamada y nos va a dar un posible diagnóstico, ¿ya? Entonces, para eso nos va a servir el dividir al cuerpo en las niñas. ¿Para qué? Para poder nosotros saber en qué parte estamos, qué estamos inspeccionando, qué estamos palpando, qué estamos auscultando. Para eso nos va a servir esto, ¿no? Entonces, esto tienen que saber porque a veces nos dicen dónde está el epigastrio y nosotros ni por arriba ni por abajo. Ya esto de aquí se llama región umbilical o mesogastrio y el hipogastrio. ¿Alguna pregunta hasta aquí?